Hola, ¿cómo están? Vamos a trabajar hoy día con nuestra tabla de frecuencias y la idea es que ustedes puedan entender paso a paso lo que debe hacer para construir dicha tabla. Si nos fijamos en el laboratorio número 2 que dice tabla de frecuencias, dice la actividad número 2: para describir un conjunto de llamadas telefónicas se usarán los datos de la hoja base 1 correspondiente al tiempo de duración y destino de 250 llamadas realizadas a algún país de América del Norte. Bueno, solo para dejar bastante claro, la letra A dice identifique la población y la población dice entonces que serían las llamadas realizadas a algún país de América del Norte. También me pide letra B, identifique y clasifique las variables relevantes en el estudio. Si nosotros vamos a la base 1, van a ver que tenemos tres columnas, de las cuales solo dos son las variables con las que necesito trabajar. Y en este caso es destino y tiempo en minutos. Destino es una variable cualitativa, nominal, ¿sí? Y tiempo es una variable cuantitativa continua. Por lo tanto, ya sabemos que esas son las que tenemos que trabajar. Y si volvemos a la actividad 2, dice construye una tabla de distribución de frecuencia para la variable tiempo de duración de las llamadas. Como me están pidiendo trabajar con esta columna de tiempo en minutos, y dijimos que era una variable cualitativa continua, la única forma de trabajar con esto es creando una tabla de frecuencias. Y para hacer eso, debo empezar donde dice datos. En este caso yo tengo activada la opción análisis de datos, pero si ustedes no lo tuvieran, tienen que ir acá donde dice archivo, opciones, lo último que está acá abajo. En opciones deben seleccionar complementos y desde complementos tienen que ir acá abajo donde dice ir. Ustedes presionan, se va a abrir un pequeño menú que dice herramientas para análisis. Ustedes deben seleccionar esa opción y presionar aceptar. Una vez que tengan esta opción activada, presionen acá análisis de datos y vamos a ir donde dice estadística descriptiva. Para ese entonces ya tenía aquí unos datos ingresados, así que lo voy a hacer de nuevo, solo para... Esto es lo que ustedes ven cuando abren la opción de estadística descriptiva. Tengo que ingresar los datos de entrada, que va a empezar desde el primer valor, no el texto, sino que el primer valor, hasta el último. Y para eso voy a presionar Control Shift flechas abajo y ven que se seleccionó la columna completa. El rango de salida en este caso es por si yo tengo alguna hoja o una que esté trabajando. En este caso no tengo una. Voy a crear una hoja nueva. Así que voy a poner acá en una hoja nueva y esta hoja la voy a llamar desarrollo tabla frecuencia. Finalmente debo seleccionar la opción resumen de estadísticas. Así que si ustedes tienen su columna seleccionada, la ubicación donde tiene que ir esta tabla y resumen de estadística, ustedes pueden presionar aceptar. Cuando ustedes presionan aceptar, se les aparece una nueva pestaña con el nombre que habíamos dicho y le aparece esta columna que no es otra cosa que los valores para la variable duración de llamadas en minutos. ¿Ya? Y aquí ustedes van a encontrar varios valores: media, error, mediana, moda, desviación, etcétera, que por ahora lo único que nos importa de aquí son cuatro valores, ¿sí? Este es cuenta, máximo, mínimo y rango. ¿Ya? Estos son los cuatro valores que nos interesan y que vienen desde la base 1, pero para construir nuestra tabla de frecuencia necesitamos seis valores, no cuatro. Así que el otro valor que necesito corresponde al número de intervalos. Esto se hace mediante una fórmula. El número de intervalos lo que me va a decir es la cantidad de filas que va a tener mi tabla. En este caso utilizamos eh, la regla de Sturge, que es una fórmula donde ponemos acá redondear y el número que debo ingresar siempre va a ser el mismo, ¿sí? 1 más 3,3 por logaritmo base 10. También debo seleccionar esta fórmula. El número que me pide es el número de cuenta, ¿sí? Así que voy a clicar acá, cierro paréntesis. Ustedes pueden ver
el número está en negrita, ¿sí? Y en el momento que yo ponga punto y coma, el que va a quedar en negrita es el número de decimales. Y por lo tanto ahora me están diciendo la fórmula, estoy esperando a que ingrese el número de decimales para esta fórmula. Como se trata de filas, y las filas son valores enteros, así que la cantidad de decimales tiene que ser cero, ¿sí? No existe 1,3 filas o cosas por el estilo, así que cero, no decimales. Y tengo el primer valor que es 9. Voy a copiar la fórmula y la voy a dejar ahí. Vayan viendo. Y después tengo acá el ancho de intervalo. Bien, es otra fórmula. Eso es redondear punto más. Redondear punto más. Y lo que voy a poner acá es el rango dividido por el número de intervalos. Si ustedes se dan cuenta, voy cliqueando acá simplemente. Punto y coma. Y en este caso, el número de decimales que debo ingresar acá son los números de decimales con que se esté trabajando en la base 1. Por ejemplo, ustedes se pueden fijar aquí en el valor mínimo y máximo, que tengo aquí 4,2, bueno, aquí máximo 56, pero si vemos rápidamente, todos los decimales que tengo acá en minutos son solo corresponden solo a un decimal. Por lo tanto, cuando devuelvo acá, el valor que debo ingresar es 1. ¿Sí? Borro todo eso porque la fórmula es rango dividido por número de intervalos, punto y coma, número de decimales que es 1. Presiono Enter y ahí tengo que es 5,8. Voy ahora a ingresar entonces. Ahí tenemos los 6 valores que necesitamos. Y ahora puedo empezar a construir mi tabla. Para construir mi tabla, voy a base 1, selecciono una celda cualquiera dentro de este rango, ¿sí? Voy aquí donde dice insertar tabla dinámica. En tabla dinámica, ustedes pueden ver que está ya seleccionado por defecto la tabla completa y ven que hay una línea verde punteada que se está moviendo alrededor. Eh, no voy a crear una hoja de cálculo nueva, sino que voy a ubicar en la hoja que estoy trabajando, sí, que es desarrollo tabla frecuencia, así que presiono acá, pero no basta con eso. Debo seleccionar una celda para que sepa dónde va a llegar y pongo aceptar. Y se abre un menú aquí a la derecha donde están las tres columnas o las tres variables de la columna de base 1. Y como nos pidieron calcular una tabla de frecuencia para la variable tiempo y minutos, esta es la que tiene que venir acá en filas. En filas siempre viene la variable que nos piden calcular. ¿Ya? Se nos arma una gran columna con el valor más pequeño, 4,2, y debería llegar hasta el valor máximo que es 56, pero para ordenar esto como se debe, cliqueo botón derecho y la opción agrupar. En agrupar me sale esta pequeña ventanita en donde me muestra comenzar en 4,2, esta se mantiene tal cual, terminar en 56. Lo que debo cambiar acá es deseleccionar esta opción para dar así posibilidad de que termine proporcionalmente la tabla de frecuencia, y donde dice debo cambiar ese 10 por el valor del ancho de intervalo, que en este caso es 5,8. ¿Sí? Es el último valor que calculamos. Si pongo aceptar, tengo acá entonces, pueden ver que se contrajo la distribución de datos, pero para que tengan seguridad de lo que estamos haciendo, verán que eh, tengo acá 9 filas, ¿sí? Que es lo que nosotros calculamos en el número de intervalos con una separación de 5,8. ¿Cómo puedo ver el 5,8? 4,2 más 5,8 me da 10, ¿sí? Termina en 10 la primera fila, empieza la segunda con 10, 10 más 5,8 es 15,8, termina en 15,8 acá, empieza en la tercera fila 15,8, más 5,8, 21,6, y así ustedes pueden ver que sigue esta lógica hasta 56,4. Esta es mi primera columna de rango de datos de mi tabla de frecuencia. Y ahora empiezo a crear las otras 4 columnas para estudiar la frecuencia que corresponde. Voy a tomar una variable cualitativa. En este caso tomaré destino y la tiraré acá en valores. La primera
columna, esta segunda columna, perdón, es frecuencia absoluta. Absoluta, y se simboliza con una F minúscula. Sí, regla. Con una F minúscula. ¿Cómo nosotros vamos a leer estos datos? Por ejemplo, 60 llamadas a un país del norte tiene un tiempo de duración entre 21,6 y 27,4 minutos. 10 llamadas a un país del norte tiene un tiempo de duración de 44,8 y 50,6 minutos. Y así podemos ir leyendo todos los datos que nos están mostrando de esta manera. ¿Ya? Siendo el total de ellas 250 datos, con lo que corresponde a mi cuenta, ¿cierto? Que es 250, así que está todo bien ahí. La segunda columna, voy a ocupar de nuevo la misma variable, ¿sí? Y se llama frecuencia relativa. Y la simbolizamos con una H minúscula. Esta H, o en realidad esta frecuencia relativa, se refiere a porcentajes. Y para poder mostrar los valores como tal, cliqueo el botón derecho, mostrar valores como porcentaje del total general. Y ahí ustedes ven que el total corresponde a un 100% y la lectura se hace de igual manera que la frecuencia absoluta, o sea, 24% de las llamadas a un país del norte tuvieron tiempo de duración de 21,6 y 27,4. 12,8 llamadas a un país del norte tuvieron un tiempo de duración de 33,2 a 39 minutos y así. ¿Ya? La tercera columna que vamos a crear, tomo nuevamente variable destino, lo ubico acá abajo y se llama frecuencia absoluta acumulada. ¿Sí? Se simboliza con una F mayúscula. Para dar los valores como tal, nuevamente botón derecho, mostrar valores como, pero en este caso voy aquí donde dice total en. Siempre debo poner acá aceptar. Y nos encontramos con estos datos que si ustedes se fijan, el primer dato siempre es igual, ¿sí? 12 y 12, pero el segundo dato empieza a variar. Aquí tengo 29 y este es 17. Este 29 no es otra cosa que 12 más 17. 61 no es otra cosa que 12 más 17 más 32. O sea, que ustedes están viendo que cuando yo sume todo esto, me va a dar 250, que es por supuesto el valor que debe ser acá, 250. Ahora, ¿cómo se lee esto? Si ustedes toman un valor cualquiera, por ejemplo 209, digo 209 llamadas a un país del norte tuvieron un tiempo de duración entre 4,2, como es acumulada, debo ir desde el primer valor 4,2 hasta 39 minutos. Lo mismo si tomo 61, ¿sí? Desde 4,2 hasta 15,8, perdón, hasta 21,6 minutos de duración eh, para, en el país, para el tiempo de duración de las llamadas. Y por último, la última columna que necesito es destino. Ubico acá abajo también. Esto es frecuencia relativa acumulada. Simbolizamos con una H mayúscula. Y para mostrar esos valores, nuevamente botón derecho sobre la columna, mostrar valores como, y abajito del total en dice porcentaje del total en. Así que pongo ahí aceptar. La misma lógica, sí, pero ahora con porcentajes acumulados, empieza con 4,8, 11,6, no es otra cosa que 4,8 más 6,8 y así hasta llegar al 100% que es lo que debiese dar. Y la lectura es la misma, 93,6% de una llamada al país del norte tiene un tiempo de duración entre 4,2 y 44,8. 24,4% de la llamada a un país del norte tiene un tiempo de duración de 4,2 a 21,6 y así se hace esa lectura. Esta es nuestra tabla de frecuencia. Y ahora, solo para complementar esta idea, vamos a ver cómo lo podemos representar de manera gráfica. O sea, construiremos un histograma. Para construir el histograma, voy a seleccionar solamente estas dos primeras columnas, ¿sí? La voy a copiar sin el total y lo voy a pegar acá abajito, pero copiar como valores, ¿sí? O sea, lo pego como valores. ¿Y para qué? Lo pego para que la construcción de esta tabla no se vea interferida por la configuración de esta tabla dinámica. Así que selecciono estos datos, voy aquí donde dice insertar y selecciono la de columnas. ¿Ya? Se verá algo como esto. Y ahora voy a agrandar
para que se pueda trabajar mejor. ¿Qué es lo que necesitamos de este gráfico? Cuando presionamos el botón más, recuerden que para este gráfico necesitamos tener las cuatro primeras opciones seleccionadas, o sea, ejes, título de ejes, título de gráfico y etiqueta de datos. Líneas la podemos eliminar y ya tenemos acá una buena parte de esto hecho, pero necesitamos poner siempre los títulos, ya sea de los ejes o como del gráfico. Esto es distribución de llamadas. El eje X corresponde a tiempo de minutos. Ahí está nuestra distribución de tiempos. Y el eje Y corresponde al número de llamadas. Lo último que me está faltando para concluir esta tabla es que un histograma, como estamos hablando de valores continuos, ¿cierto? Dice 4,2 hasta 10, parte en 10 hasta 15,8, 15,8, 15,8. Tenemos que juntar todas estas columnas para que se entienda como una variable continua, ¿sí? Para que se comprenda la interpretación correcta. Por lo tanto, voy a hacer un clic sobre una de las columnas y ustedes pueden ver que automáticamente se seleccionaron todas. Voy acá a este icono de opciones de serie y la única variable que me interesa es ancho del rango. Ancho del rango debe ser igual a 0. Presiono Enter y ustedes pueden ver que todas las columnas se han unido. Y solo para un tema a lo mejor estético, ustedes pueden poner acá un contorno blanco para que se vea de esta manera. Por supuesto que cuando ustedes creen un histograma, también tienen que hacer sus interpretaciones correspondientes. Recuerden que estos datos son los mismos que están en la tabla, solo que el gráfico es mucho más amistoso y fácil de interpretar. Y lo primero que tenemos que leer acá es los valores extremos, o sea, el valor más alto, que son 60 llamadas a un país del norte que tuvieron tiempo de duración de 21,6 y 27,4. El valor más bajo, que es 6 llamadas con un tiempo de duración de 50,6 y 56,4. Y finalmente, para el histograma tenemos que además hablar sobre el rango de datos o la distribución de datos, ¿cierto? Que empieza en 4,2 hasta 56,4. O sea que el rango de datos eh, empieza en 4,2 y termina en 56,4. Ahí están los tres valores que se necesita para un histograma: máximo, mínimo y rango de datos. Con eso entonces pudimos crear nuestra tabla de frecuencia, hacer su interpretación y además construir su versión gráfica para facilitar nuestra lectura. Espero que eso haya sido de ayuda y que cualquier duda que tengan me pregunte y vemos cómo podemos solucionar o a lo mejor crear otra cápsula en caso de que haya más problemas. Que esté muy bien, hablamos pronto. Adiós.